Entre todas las naciones. Por eso yo me deleito con sus múltiples canciones. La música venezolana con voz muy singular, con letras llenas de leyendas, historias y heroísmos sin igual. Cuando escucho música venezolana me conecto con las raíces más profundas de esta patria grande, patria bella y soberana. La música venezolana la conozco porque la quiero. Kairos TV te inspira. Conatel, trabajamos para el pueblo. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy es martes ya 19 de julio del año 2022. Estamos primeramente agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición. Estamos también súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio, el cual iniciamos de inmediato con la lectura de las principales informaciones que hoy registra la prensa digital de nuestro país. Noticias que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa A Plomo Limpio, de acuerdo a la ley y su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en A Plomo Limpio. Hay una información que queremos difundir ampliamente porque se trata de desmentir un fake news acerca del SAIME, que la plataforma del SAIME se había reactivado, pero que apareció con un incremento, ¿verdad?, en los costos para el pasaporte, cuestión que fue desmentida. Es falso que hayan incrementado el costo para sacar el pasaporte. Lo que sí es cierto que ya se está estabilizando, ya entonces está prácticamente arriba la plataforma del SAIME, pero lo del incremento para sacar el pasaporte por primera vez y para la prórroga es falso, señores, falso de toda falsedad. También queremos comentar que sigue como el lío en torno a las alcabalas en nuestro país. Ustedes recuerdan que desde el año pasado y este año también, el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, expresaba entonces su descontento con la actuación de algunas alcabalas hasta el punto que giró instrucciones para su prohibición. Pues bien, sigue entonces, porque recientemente en un video por la destacadísima turistóloga de nuestro país, Valentina Quintero, señalaba entonces las vicisitudes, todo el calvario, el drama que vive una persona cuando pasa por las alcabalas. Dígame si es un turista, como dijo Valentina Quintero, o si es una persona que viene de Colombia y trae algunos productos, algunos enseres, cómo es martillada, vamos a ponerle entre comillas, ¿verdad? Y cómo le decomisan algunos productos, cómo los atropellan en las alcabalas. Lo cierto es que el ministro de Interior, Justicia y Paz
desmintió hace cerca de 2 días a Valentina Quintero. Ayer volvió a hablar Valentina Quintero. Dijo Valentina Quintero que el ministro no la desmintió. Por cierto, sí la llamó telefónicamente y le expresó que, que eso estaba sucediendo, que iba a poner algunos correctivos, pero no la desmintió, pero sí aparece desmintiéndola, entonces a través de las redes sociales en su cuenta Twitter, el ministro de Interior, Justicia y Paz. Lo cierto que es entonces esto ha dado pie a una cadena de denuncias a lo que viene ocurriendo con el caso de las alcabalas. Las alcabalas, entonces, que por instrucciones del propio presidente, ¿verdad?, deben ser eliminadas. Y esto no ha ocurrido. Como algunos funcionarios, que por cierto, y es la única razón que tiene el ministro Ichazo, en el sentido de que no deben jerarquizar, pero son bastantes. Son bastantes las personas que martillan, los funcionarios del Estado que martillan en las alcabalas. También registramos otras informaciones, la información local. Vamos a esperar hoy el desenvolvimiento. Ustedes saben que para ayer estaba previsto que no iban a permitir más abordar las unidades acá en las paradas que fueron habilitadas, que estaban habilitadas en el municipio Carirubana para ir hacia el municipio de Los Taques o hacia el municipio de Falcón, por instrucciones del propio gobierno local, el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito de Carirubana, la Policía de Carirubana y el Instituto Nacional de Tránsito, acordaron eliminar estas paradas y que la gente fuera hasta el terminal de pasajeros, ¿verdad?, a tomar entonces las unidades de transporte allá. Esto originaba entonces que muchas personas de escasos recursos económicos tienen que pagar 2 y hasta 3 pasajes. Y no solamente eso, tienen que bajarse allá, entrar al terminal y comprar la tasa de salida. Esto, por supuesto, ocasionó una molestia. La medida iba a ser implementada ayer, se suspendió temporalmente, no se sabe qué va a pasar. Ojalá prive de verdad el consenso, el acuerdo y la lógica de que no deben aumentarle el pasaje a estas personas que son los que sufren más porque menos recursos tienen. Vamos entonces a hacer la pausa. Al regreso estaremos conversando con Yasunari Leidens. Ella es una especie de coordinadora, la secretaria política de la organización 20 Venezuela, que lideriza María Corina Machado a nivel nacional y que ella está al frente a nivel del Estado Falcón. Vamos a la pausa y ya regresamos con su programa A Plomo Limpio. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio.
Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Ya estamos de regreso en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa, de verdad, que se repite en horario estelar. Se repite desde las 12 a 1 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Vamos entonces a presentar a nuestra invitada. Se trata de Yasunari Leidens. Ella es la secretaria política, así es que es. Así es. Que yo voy a tener que hacer un tutorial. ¿Estás oyendo, Yariana? Anote ahí. Voy a tener que hacer un tutorial o un propedéutico, yo no sé, para aprenderme, ¿verdad? Cómo son los cargos de las funciones políticas. Porque a veces les digo a los de Fuerza Vecinal que si son secretarios generales, me dicen que no, que son promotores. Le digo a otros que si son promotores, me dicen que no, que son coordinadores. Entonces tienen allí una cuestión. En el caso de 20 Venezuela, creo que ustedes son coordinadores, solamente los secretarios políticos son los secretarios, los demás son coordinadores. Pero en su caso particular, usted es secretaria política a nivel de Estado. A nivel de Estado. Adjunta a lo que es la península paraguaná. Pero traduciendo eso al buen cristiano, eso significa es como una coordinadora general. No es una coordinadora general porque nosotros tenemos nuestra coordinadora general, que es la ingeniero Yanira León. Yanira León, que la está. Yo solamente soy el apoyo de lo que es de Yanira. De Yanira. Vale decir como, sin que se vaya a molestar usted, como la segunda de a bordo. No soy la segunda de a bordo porque existe el secretario, bueno, el no coordinador de organización, que es EUD. Se vio que por qué yo tengo que hacer un tutorial de esto. Sí. Ustedes tienen que formarme, educarme a mí esto. Porque sí, es que no pego una. No pego una. Porque así está la oposición y por eso es que no se entienden y por eso es que no nos entendemos. Porque cada quien diseña, ¿verdad?, su modus vivendi a su libre arbitrio. Oye, qué café tan bueno que me dieron en mi casa esta mañana, ¿no? Ese palabrerío que estoy usando hoy. Bueno, Yasunari, entonces, bueno, de verdad que nos complace muchísimo que estés aquí. Y es cierto, Yanira León ha estado aquí con nosotros. Ella sí funge como una especie de coordinadora en todo el Estado Falcón de la Organización 20 de Venezuela. Organización que lideriza nada más y nada menos que María Corina Machado. Por allá anda un grupito de gente que dice que Venezuela tiene que ser gobernada por mujeres. Y están asomando dos mujeres de Guáramo. Una es, por supuesto, María Corina Machado
y la otra es Delsa Solórzano. ¿Ustedes se imaginan así que Venezuela tenga una presidenta que sea mujer y una vicepresidenta que sea mujer? Sería tremenda combinación. Delsa Solórzano, María Corina Machado. María Corina Machado, Delsa Solórzano. Algo así como Epifanio Petit, Martín Hurtado Pimentel. Martín Hurtado Pimentel, Epifanio Petit. María Corina ayer dio una, bueno, las ha venido reiterando, pero ayer lo volvió a ratificar. Yo participo en unas primarias si las organiza la sociedad civil. ¿Qué significa esto, Yasunari? Primero, buenos días a todos. Gracias, Martín, por esta invitación. Gracias a aquellos que desde esa pantallita nos están viendo y se mantienen allí. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Bueno, esto significa que no queremos que sea el régimen quien controle estas elecciones. Eso es lo que significa. Queremos que sea la sociedad civil y que sea el ciudadano quien elija esta dirección. Nosotros hablamos más de una primaria, una dirección nueva. Necesitamos renovarnos. Necesitamos ya que esa posición fallida dé paso a aquellos que de verdad queremos alcanzar la libertad. Eso Yasunari, ¿significa entonces que ustedes no quieren que se aparezca ni cerca el Consejo Nacional Electoral? No, sabemos que el Consejo Electoral ni de lejito. Ni de lejos, es un brazo del régimen, estamos muy claros en eso. Ajá. Y por eso que pedimos que sea la sociedad civil quien lo organice, sean ONG quien organice estas primarias. Nosotros participaremos con ciertas condiciones que nosotros estamos solicitando para poder asistir a esas primarias. Ustedes, ustedes no, María Corina, que es la principal líder y de donde emana, y de su equipo de asesores y su equipo directivo, que es de donde emanan todas las directrices, casi nunca han participado en estos acuerdos, llámese la Mesa de la Unidad Democrática y ahora Plataforma Unitaria. Ustedes no participan de esos planteamientos que se hacen para agrupar y buscar la unidad de la oposición. Con la Plataforma Unitaria, ¿ustedes tampoco están de acuerdo? Mira, Martín, te corrijo. Nosotros sí hemos participado. Lo que no nos ha gustado, lo que se ha cocinado dentro de allí y nos hemos salido. Cuando nosotros vemos que el bien personal está por encima de la libertad, no hemos querido acohetear, no hemos querido solapar esas decisiones. Primero eso, o sea, nosotros estuvimos con Juan, de hecho fuimos los primeros que empezamos a impulsar, cuando los demás partidos no querían, nosotros empezamos a impulsarlo y estuvimos allí cuando vimos que la ruta se desvió a lo que nosotros queremos, que es la libertad, nos tenemos que salir. Unidad tiene que ser de propósito para alcanzar la libertad con estrategias que de verdad nos lleve al objetivo, porque tú no puedes seguir teniendo estrategias fallidas. Porque aquí tenemos 21 años. ¿Y quiénes son los que están sufriendo? Los venezolanos, porque tú ves que el statu quo sigue igual. Los 4 partidos siguen igual. Tú no lo ves de mejoras a ellos. Quien se está demorando somos nosotros los venezolanos. Y nosotros lo que queremos es alcanzar la prosperidad para el venezolano, la libertad para el venezolano. Eso es lo que nosotros venimos. ¿Cómo nosotros vamos a estar aplegados a aquellos que complacen al régimen? No, nosotros no podemos seguir en esto. Los venezolanos quieren otra cosa. La decepción ahorita del venezolano es eso, que seguimos participando, seguimos yendo a procesos, seguimos teniendo las mismas estrategias fallidas y estamos en el mismo sitio o peor de cuando empezamos hace 21 años. O sea, los venezolanos queremos tener calidad de vida y no la tenemos. Entonces, nosotros desde 20 no podemos apoyar a aquellas personas que todavía han sido cómplices del gobierno. No lo podemos ser. Sí. Ahora, Yasunari, aquí se está generando ya una matriz de opinión de que va a haber elecciones primarias de la oposición. De hecho, ya han surgido algunos nombres, ya algunos lanzamientos. Uno de los primeros fue Andrés Velázquez, de la Causa R. Hace varios días también anunció ya su candidatura sin pasar por la Plataforma Unitaria de Bernabé Gutiérrez, quien está en la Acción Democrática judicializada. Ayer se lanzaba también Henry Falcón, que tras abandonar la avanzada progresista, creó un partido nuevo. Ayer anunciaba su deseo de participar también. Así que hay una cantidad de partidos.
Y hay algunos dirigentes que dicen, bueno, que aquí lo que se pronostica, que aquí lo que se vaticina, es que aquí va a haber otro carnaval electoral y no se va a llegar a nada. Esto porque hay demasiados candidatos ya. Entonces están hablando de que, bueno, algunos coinciden en que esas elecciones primarias las tutela el Consejo Nacional Electoral. Unos dicen que no hay confianza, dicen algunos. Otros dicen que sí. Que se vaya a una segunda vuelta, también expresan. Que participen también inclusive los inhabilitados. ¿Qué opinión te merece todas estas propuestas que están en la mesa de elecciones primarias con segunda vuelta y que participen todos, incluyendo los inhabilitados? Por cierto, María Corina no está inhabilitada, ¿o sí está inhabilitada? No, María Corina no está inhabilitada. No está inhabilitada, eso ya venció su plazo, ya ella está activa. Tiene todo su derecho para salir a ser la candidata y la futura candidata presidencial. Ajá, ok, Yasunari, entonces explíqueme, ustedes entonces no estarían de acuerdo con todas estas cosas. Elecciones primarias, tuteladas por el Consejo Nacional Electoral, que se vaya a una segunda vuelta si los candidatos ganadores no tienen más del 51% y vaya a un balotaje, y además de eso que participen todos, incluyendo los inhabilitados. ¿Qué opinas de eso? Nosotros desde 20 Venezuela hemos dicho que participe todo el que tenga que participar, que quiera participar en un derecho político. Los inhabilitados Pero también. Los inhabilitados es como un arma de doble filo, ¿no? Sí. Porque suponte que un candidato de esos gane y entonces el gobierno no lo va a dejar, pero nosotros no para eso se tiene que gane dentro de las primarias, pero entonces cuando vaya a ser el candidato de la unidad, el gobierno va a apelar, va a sacar esa carta que tiene. Mira, decir, este está Martín, recuérdate que las inhabilitaciones han sido injustas. Recuérdate que las inhabilitaciones han sido injustas la inmensa mayoría. Pero para eso se tiene que luchar, porque una vez que haya un candidato presidencial se tiene que luchar para las condiciones para que la mesa esté verdaderamente limpia y que sean unas elecciones libres. Okay, y entonces si en esas condiciones, si son con esas condiciones y nosotros vamos a luchar para que las elecciones sean verdaderas, porque lo que han habido hasta ahorita no ha habido verdaderas elecciones. Lo que sea por un simulacro, lo que hasta ahorita ha habido es un simulacro. La segunda vuelta, Yasunari. Bueno, la segunda vuelta, sí, de verdad, hay una diferencia muy baja entre candidatos, debería darse. Porque eso nos garantizaría que el ciudadano quiere de verdad a esa persona. O sea, es algo que nosotros pedíamos. Pero nosotros sí pedimos, son 5 condiciones, pues nosotros tenemos 5 condiciones. ¿Cuáles son las 5 condiciones nosotros de ustedes, queremos, la primera, no queremos el CNE. Fuera militares, no queremos nada que lo controlen los militares, sea la sociedad civil quien lo controle. El voto de la diáspora es importante, porque la diáspora debe decir, y nada del TCJ. O sea, que de esa forma nosotros iríamos y participaríamos, porque sabríamos que quien va a garantizar esto es la sociedad civil. Allí no había ninguna trampa, no había ninguna triquiñuela, no había nada, y el régimen no controlaría eso, lo controlaríamos los ciudadanos. Nosotros queremos que todo sea a través del ciudadano, quien sea el ciudadano, quien elija, y como debe ser, tiene que participar todo el que quiera, Martín, no le puedes quitar el derecho a nadie. Porque estamos en un país y estamos luchando por la libertad. Y si luchamos por la libertad, no le puedes coartar el derecho a ningún ciudadano. Deberías participar todo aquel que quiera participar. Sí, esas son las 5 condiciones. Las otras tenemos. Que ustedes están... Lo de la diáspora, la verdad, interesante, ¿no? Porque hay como cerca de 6 millones y más de venezolanos fuera. Y uno se imagina que de esos 6 millones, más de 4 millones son adultos y más de 3 millones están inscritos, tienen derecho al voto en Venezuela. ¿Ustedes te imaginan 3 millones de votos fuera? 3 millones que, como en otros países desarrollados, las elecciones que ganó Petro, los colombianos que estaban fuera en el exterior votaron. Donde ganó el de Perú, votaron. Donde ganaron los de otros países de Latinoamérica, votan en el exterior. Porque los venezolanos no pueden votar en los consulados, en las embajadas. Vamos a retomar este tema al regreso de la pausa con Yasunari Leirings aquí en A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal.
somos Falconía. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios, 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Estamos conversando con Yasunari Leidens. Ella es secretaria política de Vente Venezuela en el estado Falcón. Organización que lideriza a nivel nacional nada más y nada menos que María Corina Machado. María Corina siempre muy activa y una mujer muy frontal además. Yo sé que quisiéramos tratar un poquito en profundidad, ¿verdad? Antes del corte tocábamos allí ligeramente lo del voto de la diáspora. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque son cerca de 6 millones de venezolanos que les ha costado. No es fácil dejar el país. La gente dice, no, ese se fue, qué bueno, se fue. Mira, no es fácil abandonarlo todo, su tierra, sus hijos, toda su familia para irse. Entonces, son 6 millones de venezolanos y yo estoy seguro que más de 3, 4, cerca de 4 millones pueden ejercer el derecho del voto. Ahora, imagínense ustedes para trasladarse y venir a votar. En otros países desarrollados, los nacionales de esos países votan en consulados y en embajadas habilitados para tal fin. Qué bueno sería, ¿verdad?, que se le garantizaran los derechos políticos a esos venezolanos que pueden votar
por el candidato de su preferencia. Y lo hagan entonces en las representaciones consulares y diplomáticas que tiene Venezuela en el exterior. Esto sería formidable, Yasunari. La verdad te voy a dar un ejemplo y te lo digo con toda la propiedad. Mi cuñado es ciudadano español, ya le llegaba vía correo el voto. Sí. Para que él ejerciera su voto, le ¿Y él llegaba está vía en correo. Venezuela? Estaba en Venezuela, cuando estaba en Venezuela le votaba. Sí, o sea, no, es un y aquí derecho en Venezuela político que... votaban los peruanos y los ecuatorianos y los italianos. Y ni todo. siquiera era que iba a una embajada, llegaba hasta la casa de habitación de él y él ejercía el voto y luego lo enviaba por correo. Por correo, y todos los gastos lo tenía el Estado. Sí. O sea, debería existir porque son venezolanos, a pesar que están fuera, siguen siendo venezolanos, son ciudadanos venezolanos y no le pueden quitar su derecho. Y es algo que nosotros debemos desde ahorita emprender esa lucha para lograrlo, porque es de verdad que este de gobierno ha quitado los derechos a todos los venezolanos, nos ha quitado todos los derechos, y uno es empezar a recuperar derechos. Y el primer derecho que debemos recuperar es el derecho político, porque de esa manera nosotros volveríamos a elegir y elegiéramos el candidato que nosotros quisiéramos, y sería una elección diferente a las que se han visto en estos últimos, bueno, estas no son elecciones, los simulacros que se han visto últimamente. Yasunari, mucha gente opina, los dirigentes de la oposición, que el candidato de la oposición, y en todo caso, el supuesto candidato unitario, debe elegirse rápidamente, porque para que no ocurra lo que ha ocurrido en anteriores oportunidades, según ellos, de que el gobierno hace un adelanto de elecciones y los toma por sorpresa. Muchos piensan que el candidato hay que elegirlo, están hablando de fecha inclusive, que se elija el próximo trimestre del año 2023, puesto que las elecciones son en el año 2024. Otros dicen que no, que sería como congelarlo, enfriarlo allí, que no sería bueno. ¿Cuál sería tu opinión en relación a esto? Yo creo que o si es que estás de acuerdo con... yo creo que más... con ninguna de estas posiciones. Yo más creo que más que un candidato que nosotros necesitamos una nueva dirigencia política. Y esa dirigencia política que sea elegida por los ciudadanos, aparte que sea elegida por los ciudadanos, que monte la estrategia que debe a seguirse para poder lograr derrotar a este desgobierno, a este monstruo que hemos tenido, que se ha convertido en un monstruo porque nosotros lo hemos permitido, porque esa posición complaciente lo ha permitido, y de verdad emprender una lucha. Son muchas cosas que hay que empezar desde ahora, emprender luchas desde ahorita. Más que un candidato, se tiene que más bien es buscar una nueva dirección política, una renovación. Necesitamos renovarnos, porque no pueden seguir 4 partidos, seguir otra vez enviando solamente, son el statu quo, es quien comanda la oposición, y los demás, existe la sociedad civil, existe la ONG, existen partidos, existen federaciones, todos tienen que participar dentro de lo que va a ser la decisión y las estrategias que se deben llevar para, si somos presidenciales, pero primero tenemos que tener en cuenta que hay que derrotar este gobierno, y derrotarlo tenemos que hacer las estrategias que nosotros empecemos, lo logremos con objetivos, porque el problema es que se han montado estrategias, seguimos cometiendo errores y volvemos otra vez y aplicamos la misma estrategia. Pero en definitiva, ¿no estaría de acuerdo con que se elija el candidato próximamente? No, primero tendríamos que salir con el liderazgo, con una renovación, y esa renovación que nos ayude a plantear el país, las estrategias a seguir para nosotros primero enfrentarnos. Si no, seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Qué hacemos nosotros con un candidato? Nosotros necesitamos más bien ya tener y salir y derrotar esto, porque de verdad, definitivamente seguimos en lo mismo. O sea, ¿cuántos candidatos se han presentado? Muchísimo. ¿Cuántas ahorita? Vamos a hablar ahorita de un proceso que acaba de terminar, bueno, lo llamemos proceso, pero eso no fue un proceso. El simulacro que se hizo, ¿cuántas gobernaciones se ganaron? En verdad, con toda la situación del país, tenemos que ser sinceros. Este de gobierno ganó tantas gobernaciones. O sea, reconocemos que ellos están tan bien que los ciudadanos siguen votando cuando tú caminas, porque yo lo hago. Yo no soy, nosotros los de Ventes estamos visitando las comunidades, y las quejas y todo lo que nos dicen, las penurias que se están pasando, son todas las personas, los ciudadanos se andan
están desesperados por salir de esta situación. Entonces, cuando tú ves esa realidad, pisas, cuando tú caminas, porque nosotros nos hemos salido en campaña, porque tú sabes que nosotros no tenemos campaña, pero sí visitamos al ciudadano, y sí nos acordamos, y sí de verdad llevamos un mensaje de esperanza, porque nosotros sí queremos alcanzar la libertad. Entonces, cuando nosotros nos dicen, no, que ya no podemos seguir, que de verdad la situación ya no se aguanta, que de verdad el país está asfixiándonos dentro del país, nos están asfixiando, entonces tú ves allí la realidad. Entonces nosotros estamos hablando de candidatos como para qué ahorita, o sea, si las elecciones son del 2024, ¿por qué mejor no unirnos, renovarnos, porque nos necesitamos renovar, después plantearnos las estrategias y emprender ya desde ya una lucha para lograr unas elecciones libres, porque no tenemos elecciones libres, el ciudadano ha sido coaccionado cuando va a votar. Entonces, ¿por qué no hacemos esa lucha? Sí. ¿Por qué no hacemos eso? Ahora, es una área, hay que tener en consideración que los cambios en Venezuela se producen exclusivamente con elecciones. No hay otra forma, elecciones para los cambios. Pero ¿cómo ustedes piensan cambiar cuando ustedes no participan en las elecciones? ¿Cuántas elecciones hacen, cuántos procesos hacen que ustedes no han participado? Tienen tiempo que sí, nosotros... Venezuela no participa entonces en elecciones. ¿Cómo puede cambiar si esa es la única? No conozco otra manera de cambiar, sino por elecciones. Mira, creo que hay una confusión. Nosotros sí creemos en elecciones, pero en elecciones libres y de verdaderas. Hasta ahorita no se ha presentado una elección ni libre ni verdadera. Porque cuando a ti te coaccionan para votar, eso no es libre. Cuando tú tienes un control desde un punto rojo y te están fijando porque tú tienes un puesto dentro de cualquier cargo público y te están controlando por el voto, entonces tú no eres libre. Cuando tú estás siendo controlada y todo el gobierno utiliza los recursos de nosotros los venezolanos para sus campañas, no es libre. Ahora, nosotros sí, queremos participar. Participaban en elecciones, tenían diputados, yo no sé si tenían alcaldes, yo no sé, tenían concejales. Ustedes participaban antes en las elecciones. Nosotros De hecho, María Corina fue diputada de la Asamblea Nacional, que por cierto, injustamente despojada de su investidura de diputado de una forma abrupta e ilegal, porque eso fue la tropelía que hicieron con María Corina, haberla sacado de la forma como la sacaron, de una manera ilegal y hasta violenta. Pero ustedes participaban antes en las elecciones. Anteriormente nosotros participábamos porque estaban al descubierto todas estas triquiñuelas, todas estas trampas que se han venido en cada proceso. Entonces nosotros sí participamos, al darnos cuenta, en hacer estudios numerológicos, electorales, y nos dimos cuenta que nosotros no estábamos eligiendo, sino solamente ratificando a lo que es el de gobierno. Entonces decidimos no participar. ¿Para qué vamos a participar? Para decirle a este de gobierno, sí, vamos a ir para lavarte la cara. No, no le vamos a seguir lavando la cara a este gobierno. O sea, no le podemos seguir lavando la cara. O sea, nosotros no podemos seguir diciendo que hay libertad cuando en Venezuela no hay libertad. No hay libertad. Entonces, el solamente ir es legitimar. Nosotros no queremos seguir legitimando. Sí. Vamos a la pausa, Kelly. Al regreso seguimos conversando con Yasunari Leidens. Ella es la secretaria política de la organización 20 Venezuela en el estado Falcón. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo.
hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso ya con el profesor Martí Hurtado de Pimentel, como dice Yariana. Vamos entonces ya en esta parte ya final, conversando con Yasunari. Yasunari, ese nombre, por cierto, ¿de dónde? ¿Cuál es el origen de ese nombre de Yasunari? Mi papá y mi mamá... Parece como japonés, así. No, Yasu. de verdad que no sé. Mi papá y mi mamá... Es sonoro, bien bonito, ¿no? Sí. Mi papá y mi mamá ¿Les gustó ese nombre? venía una conferencista y mi mamá... ¿Se llamaba así? Así. Sí, yo pienso que debe tener algún origen japonés, así, Yasunari. Bueno, y son pocos porque de verdad todavía no me he No, yo conseguido, creo- no le he conseguido uno que sea mi ¿Tú no has tocaya. conseguido una tocaya? No lo he conseguido No has todavía. conseguido nada. Espero conseguirlo en algún Una momento. tocaya. Bien, Yasunari, de cara entonces a los tiempos que vienen, avanza el tiempo, que va a haber elecciones pronto. Algunos dicen, por ejemplo, yo traje la semana pasada, el pasado viernes, traje a Eliezer Sirit, el secretario general de Acción Democrática de la otra Acción Democrática. Hay varias acciones democráticas, la de Ramos Alud y la de Bernabé Gutiérrez. Yo traje a Eliezer Sirit, que es de la Acción Democrática de Ramos Alud. Y él decía que había que elegir el candidato ya, porque aquí vienen elecciones pronto. Que había un antecedente por ahí, que había unas señales, que habían unos indicios, decía Eliezer Sirit, el pasado viernes aquí en Aplomo Limpio, de que el gobierno estaría preparándose para unas elecciones. Unas elecciones antes, ojo, lo que causó extrañeza, y de allí mi pregunta a Eliezer, de que, ¿y por qué si las elecciones de presidenciales son en el 2024? Y él dijo, no, la estrategia al parecer del gobierno, como siempre, es lanzar unas elecciones, adelantarlas y sorprender entonces a la oposición sin candidato, ¿verdad? Y ganarle las elecciones. ¿Crees que pueda haber una elección adelantada en este país? La verdad que de este desgobierno se puede esperar todo, pero tampoco yo creo que él no ha escuchado Sí, lo dice a Eliezer Maduro. Sirit. Yo No lo he tampoco. escuchado a Maduro porque A mí Maduro me lo ha dicho sorprendió muy porque claro que hasta era la 2030, primera vez hasta que ni lo siquiera ha dicho escuchaba, 2024, sino que hasta 2030 que ellos pueden alargar estas elecciones. O sea, recordemos que nosotros no tenemos un gobierno normal, nosotros estamos en un desgobierno, ellos hacen lo que ellos quieran. Si ellos quieren hacer unas elecciones después de 2024, lo van a hacer. Antes no creemos, porque ellos quieren mantenerse allí. Ellos quieren mantenerse. Y sabe que, es lo que te iba a decir, tú sabes que cuando María Corina dice, yo quiero participar con estas condiciones, nosotros pusimos a temblar tanto a este desgobierno como a esa posición complaciente. Todos se asustaron y están asustados, están aterrorizados, porque saben que nosotros ir es con garantías y que nosotros sí vamos a exigir que cuando si vamos a ir a unas presidenciales sea libre. Sabes que vamos a emprender esa lucha y nos tienen miedo. Ahora, el problema es también que siguen surgiendo más partidos políticos. Cada vez que hay un proceso, hay una división
de las organizaciones políticas y cada vez se dispersan más y así cada vez se aleja más la unidad también. Pero, por ejemplo, fíjate, Delsa Solórzano tiene Encuentro Ciudadano. Henry Falcón le quitaron la directiva de Avanzada Progresista y tiene un partido que no sé si pensemos a futuro, el futuro, algo así. El Tigre Eduardo Fernández tiene otra organización política. Y por cierto, les anuncio el invitado de mañana. Mañana va a estar interesante el programa porque vamos a estar conversando con César Pérez Viva, que es un dirigente nacional de uno de los COPEI, de un tolete de COPEI. Él va a estar aquí. Y bueno, y la invitación, el flyer de la invitación a nuestro programa dice Concertación Ciudadana. Y digo, ¿será que es un movimiento de electores? ¿Es un partido regional? ¿Es un partido nacional? Lo cierto es que cada vez nos dispersamos más en partidos políticos. Si la lucha se dispersa, no. Como dijo Ali Primera, por eso no habrá victoria popular en el combate. La verdad que te voy a decir algo. Lo que pasa aquí es que necesitamos eso, que el ciudadano empiece a elegir su conducción política. Y una vez que el ciudadano elija su conducción política, va a suceder la verdadera unidad. Sí. Sucederá, pero va a ser elegida por el ciudadano. No van a ser 4 partidos que digan, bueno, yo me conglomero aquí y yo soy esto, porque hay un reciclaje. Empezamos coordinadora democrática, después hemos pasado de nombre en nombre. Hemos reciclado el nombre, más no hemos afinado las estrategias, no hemos cambiado las estrategias. Entonces, yo creo que unidad sí puede haber, pero elegida desde el ciudadano, sea el ciudadano que elija esa unidad. Pero no tienen que haber liderazgo también dentro de la sociedad civil, dentro de los ciudadanos. Tiene que haber guías, directores, líderes. Sí, pero para eso necesitan líderes. Los líderes. Se lanzará una participación y sea el ciudadano quien los elija. Sí. Serán los líderes. De esta misma manera, o sea, ahí podemos participar todos, que todos nos midamos. Tanto los 4 el G4 como 20 Venezuela, con todo aquel que tenga el partido, que se elija y empecemos ese proceso. Vamos a medirnos. ¿Por qué el miedo de medirnos? ¿Por qué el miedo que sea el ciudadano quien diga, yo quiero que estas personas sean quien lleve la rienda de la oposición? ¿Por qué tenemos miedo? Pero vivimos en un país de leyes, aquí hay un poder electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces mucha gente podría pensar que ustedes le tienen miedo, ¿verdad?, al Consejo Nacional Electoral. Nosotros no le tenemos miedo al Consejo Electoral. Nosotros sabemos que el Consejo Electoral es un brazo desde este gobierno. Sí. Y entonces, participar con ellos es quien va a controlar entonces estas elecciones, sería el mismo de gobierno. Entonces, pero por eso pedimos ciudadanos. Hay un antecedente que con solamente... Con ese Consejo Nacional Electoral se repitieron las elecciones de Barinas y ganó la oposición. Barinas ganó la oposición y... Con ese Consejo Nacional Electoral. Pero sabemos que hay divisiones entre ellos y sabemos que querían aniquilar a una parte del chavismo. Son ellos mismos que hicieron... Ustedes apoyaron al candidato ganador allá de la oposición. Nosotros no apoyamos porque Venezuela no apoyó a nadie porque nosotros no creemos... A Garrido. Nosotros no creemos en simulacros. Nosotros creemos en elecciones libres y todavía elecciones libres en Venezuela no existen. Por cierto, hablando de elecciones libres, se realizaron unas elecciones muy libres en la Universidad Central de Venezuela para elegir a los representantes de las facultades, los egresados. Y votaron todos los egresados, buena cantidad. Y en las 11 facultades, en todas arrasó la oposición. De hecho, se había dado a conocer el pasado viernes que de las 11, 10 la había ganado la oposición y uno la había ganado el chavismo. Pero ayer hicieron un reconteo y resulta que ganó la oposición por 5 votos. O sea, arrasó la oposición. Y así va a ser en el país si tú hay unas elecciones libres. Fíjate, ese es un pequeño reflejo del cambio que quieren los venezolanos. Es el pequeño reflejo. O sea que si nosotros logramos, emprendemos una lucha de que sean elecciones libres, entonces nosotros la oposición vamos a arrasar y ganamos en todo el país. Muchas gracias, Yasonari. Un gusto. Gracias a ti. Un placer tenerte aquí. La invitación a ustedes mañana. Mañana está César Pérez Vivas. Tenemos invitado nacional mañana. Así que no se lo pierdan. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.530.
35, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, Productor Nacional Independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana.